Muchas gracias, Nazarena. Sí, por ahí tengo amnesia lacunar, Nazarena, tenés razón, pero hoy, por ejemplo, estoy mejor. Entonces, Nos pero pasa todo, agradezco. profe. ¿Vos Nos pasa a decís? todos, sí. Aparte he estado en clase también en que hay que grabar y por ahí se han olvidado y porque te entras en el diálogo por ahí. Claro, y que aparte me parece que eso fue y es lo rico de estos intercambios, más allá de la no presencia, esta cosa de poder hacer, porque una de las propuestas desde la universidad era, por ejemplo, que nosotros le dejemos, hola Trinidad, qué bueno que prendiste la cámara, que nosotros le dejemos las clases grabadas, ustedes la bajen y después se haga como un segundo, otro espacio de teórico en donde yo me conecto con ustedes y trabajemos ese teórico. Entonces es como que queda como yo no accedí y mi planteo de no acceder a eso era primero porque perdí el intercambio con ustedes, que más allá de la cámara y de la virtualidad a mí me parece interesante. Y segundo porque planteaba, me parece que es correrse el lugar del espacio de los prácticos. Yo creo que el laburo de eso tiene que ver con el práctico, parece a mí, yo me paro desde ese lugar. Sí, Por eso, igual es muy tedioso también como alumno estar únicamente leyendo material o escuchando clase o es tedioso. O sí, sea, se necesita este intercambio con el profe. sí, y que incluso yo lo he visto, que eso, porque hoy doy dislexia, también incluido dentro de los temas nuevos, incluso hoy, y no sé, el contacto con niños que tienen ustedes, cómo el hecho de volver a la presencialidad recién los hace dar cuenta de lo cansados que están. Yo lo observo en chicos que van al consultorio o en los de aulas así, que no tiene que ver con que están desmotivados, es como que la virtualidad los agotó, me parece a mí. No sé, me parece. Yo coincido, profe, con lo que dice. Sí, sí, es un poco así. Y eso que ustedes son mucho más virtualistas, consumidores virtuales, no sé qué sería la categoría que yo. O sea, después me volví adicta al coso entonces estoy abriendo archivos, hola Victoria, abriendo archivos, lugares donde tendría que estar, no sé, mirando vidriera, pero bueno, ¿qué le va a hacer? Es así. ¿Todo bien, Victoria? Todo bien, acá hablando de la tecnología, que a mí me cuesta todavía, pero sí, Mira, agota un montón, te cansa. a mí me cansa. Y acá dice Abril Palab que a ella le da miedo volver a la presencialidad, pero no. No, no, yo lo estoy esperando con ansias porque también a mí la tecnología es como que no somos muy amigas. Y yo hice todo un proceso, digamos, de estilos de afrontamiento, Nazarena. Si querés te lo paso. Es decir, bueno, chao. Sería de mucha ayuda. No, no, no nos queremos con la tecnología, no nos llevamos bien. Viste, hay una relación conflictiva ahí. Bien, Victoria, Nazarena, Trinidad, Virginia, Abril, Luciana, Natalia, Ornelia, Felipe, empezamos con la clase, ¿sí? Bien. Hoy, como puse en el Facebook, continuaríamos con funciones cerebrales superiores y arrancamos a la corteza prefrontal y planes para las operaciones futuras. Bien, esta región es la responsable. Esta región es la responsable del entendimiento, la capacidad de previsión y la evaluación de lo socialmente adecuado. Pobre corteza prefrontal, tiene que ser todo eso. Los pacientes con lesión en esta zona tienen gran facilidad de distracción y se pasan de una actividad a la otra según la novedad del estímulo y sin obedecer un plan trazado. Se describe falta de capacidad de previsión,
pueden presentar incapacidad de autocrítica o corrección de tareas no apropiadas, por lo que tienden a la perseverancia en tareas infructuosas. No pido Profe, Profe, no se ve la plantilla. no, claro, no está compartiendo pantalla. Ah, bien. Perdón, leí todo creyendo que la compartía. ¿Ahí? No. Sí, ahí sí. ¿Ahí sí? Sí. Bien. ¿Y se ve bien? ¿Qué quiero decir con que se ve bien? Porque yo a veces le cambio el zoom. Si quedan muy grandes me avisan. Bueno, lo vuelvo a leer, ¿les parece? Sí. Sí, profe. Bien. La corteza prefrontal y los planes de las operaciones futuras. Esta es la región responsable del entendimiento, la capacidad de previsión y la evaluación de lo socialmente adecuado. Los pacientes con lesión en esta zona tienen gran facilidad de distracción y pasan de una actividad a la otra según la novedad del estímulo y sin obedecer un plan trazado. Se describe falta de capacidad de previsión. Pueden presentar incapacidad de autocrítica o corrección de tareas no apropiadas, por lo que tienden a la perseverancia en tareas infructuosas. Como yo dije anteriormente, creo que por ahí todos tenemos más o menos ejemplos de amigos o personas cercanas que, no digo que tengan un trastorno de este tipo de corteza, pero sí, por ejemplo, no debemos dejar de pasar por alto el pasaje de una actividad a la otra según la novedad del estímulo. Ese es un gran indicador de lesión de esta corteza prefrontal. Para entender cómo funciona esta corteza prefrontal y cómo llegamos a las dificultades antes mencionadas, vamos a describir el funcionamiento del córtex prefrontal. ¿Se ve bien, chicas, chicos? Sí, profe, se ve bien. Yo hago una pregunta. Esto está en el cuadernillo porque yo ya empecé perdida y no encuentro esa página. Te busco la página, ¿querés? Bueno, profe, gracias. La página 16 del nuevo. Permítanme un segundo, ya vengo. De paso, la invito a Lourdes y buscamos bien la página. Al final de la página 16 del libro nuevo está exactamente lo que dice la plantilla. Y en el libro viejo sería la introducción en más o menos en la página 11. ¿Lo tienen? ¿Lo encontraron? Yo encontré un título que dice corteza prefrontal, pero no dice
esa partecita que usted puso en el Power, y esta diapositiva sí, ahí me parece que Nazarena dijo en la página 16 está. ¿Escucharon todo lo que indicó Virginia? Si Sí, no, profe, es solo otra vez porque no va en orden, nada más, digamos. Yo supongo que está todo acá, nada más que en orden por hojas no lo tiene, usted lo explica de otra forma. sí, y por eso en pido disculpas, no me tomé el trabajo, pero sí lo hice, ¿se acuerdan cuando di motor? ¿Cómo lo tenían que leer? Bien, entonces tarea para el próximo teórico, ordenamos un poco, pero sí, está alterado el orden. Es la misma información con un orden alterado, ¿sí? Pero está ahí. Por eso sería bueno que cotejen mirando el video. ¿Les parece? Vuelvo a la presentación, ¿sí? Bueno, vuelvo a decir lo anterior. ¿De qué vamos a hablar esta noche? De corteza prefrontal y planes para operaciones futuras. ¿Qué compone y de qué es responsable esta región? Del entendimiento, la capacidad de previsión y la evaluación de lo socialmente adecuado. Para llegar a entender las lesiones que menciona esta plantilla ahí debajo, vamos a describir cómo es el funcionamiento del córtex prefrontal normal. Decir córtex prefrontal y decir corteza prefrontal es lo mismo, ¿saben? Porque se pueden confundir o esa palabra los puede distraer. Nosotros ese córtex prefrontal lo habíamos dividido básicamente en 4. En neurobiología de la carrera de psicología en la UADER, mencionamos estos 4. Eso no quiere decir que no haya, y en eso Victoria después te voy a hacer un par de preguntas, no haya otras áreas que estén en estudio u otras áreas que estén involucradas en este funcionamiento. ¿Para qué nos sirve este córtex prefrontal? Para tener en claro cómo nuestro cerebro actúa y define 3 preguntas básicas que son ¿qué hacer?, ¿cómo hacerlo? Y ¿cuándo hacerlo? ¿Quién interviene en el qué hacer? El córtex orbitofrontal actúa eliminando o inhibiendo lo que no se debe hacer. ¿Dónde estaba este córtex? ¿Dónde estaba ese córtex? El córtex orbitofrontal. O la corteza arbitraria, que viene a ser lo mismo. ¿Dónde estaba situado ese córtex? Ese córtex estaba situado por encima de nuestras cejas. Acá está situado. ¿Sí? Ahí está situado nuestro córtex orbital. ¿Cómo hacerlo? Que es la segunda pregunta. Es el córtex dorsolateral, la corteza dorsolateral, que junto con el área premotora media en las metas a alcanzar y planifica la acción de acuerdo con la información sensorial procedente de otras áreas posteriores. O sea, el córtex dorsolateral, lo que sería la 100 y un poquitito más para arriba, es la que dice cómo voy a estudiar neuro, por ejemplo. Y el último, el cuándo hacerlo, este aspecto estaría mediado por el córtex singular anterior, ventromedial más cíngulo, que aportaría los aspectos motivacionales para ello. En esto de estudiar neuro, el córtex singular anterior está medio complicado, me parece, pero bueno, encontraríamos la motivación. Siguiendo con la descripción, vamos a mencionar funciones frontales normales y funciones frontales anormales.
Dentro de las funciones frontales normales, sujetos como ustedes y yo, involucrados en este proceso de estudiar, debemos tener en cuenta que para considerarlas como tal, nosotros tendremos la capacidad de enfrentar tareas nuevas, iniciar secuencias de comportamiento, interrumpir tareas ya no apropiadas, monitorear desempeño para corregir errores, alterar planes, reconocer oportunidades, sostener la atención, prevenir respuestas inapropiadas. ¿Cuándo debemos tener atención o prestar atención? Si estamos o no en presencia de funciones frontales anormales, cuando encontramos personas que nos denotan o a través de la anamnesis clínica nos damos cuenta que pueden llegar a presentar pobre juicio, pobre capacidad de decisión, comportamiento controlado por el ambiente. Comportamiento controlado por el ambiente es aquel que le pregunta a todo el mundo qué hacer. ¿O a vos qué te parece? A ver, hay grados, por supuesto, hay momentos en que nosotros necesitamos que el otro nos ayude, pero tampoco que decida por nosotros o que intervenga en la mayoría de las decisiones. También presente hiperactividad, distractibilidad e impulsividad, relacionado con lo que se decía en la primera plantilla, en esto de que empieza una cosa y nunca la termina. O que la elección de las actividades tiene que ver con la motivación inmediata, después no los puedo sostener a largo plazo. Tiene déficit en habilidades sociales, esto es muy importante, y disminución de la iniciativa. ¿Sí? Bien, porque esto que presento ahora tiene que ver con el caso de Finas Gage, no sé si ustedes lo conocían. Sí. Iliana, disculpa que haga un comentario. Viste que Dale. vos preguntaste qué es lo que se está estudiando de nuevo con esta corteza. Ajá. Lo que se está haciendo mucho hincapié, chicos, es el tema de la cognición social, el tema de las habilidades sociales. Es impresionante lo que se está estudiando ahí. Por ejemplo, si el paciente detecta tal emoción, si reconoce la emoción en el otro, si tiene una respuesta adecuada ante por ejemplo, ante la emoción sentida de la otra persona. Si la otra persona le pasa algo, ¿cómo es mi estilo conductual frente a eso? Eso es lo último que se está estudiando de la corteza frontal. Y Que esto, no, está bien por la intervención, por la introducción, Victoria, y lo vas a ver en los videos que yo hice el año pasado cuando di este tema. Yo les planteaba a los chicos que una de las aparte de los test y aparte de esto de formarse dentro de las neurocognitivas, Victoria, una de las, para mí, de las cuentas pendientes conmigo sería algún curso, no sé, por lo menos de un año en entrenamiento en habilidades sociales. Es precioso, es precioso. Ya hace un año y medio, antes de que nos agarrara la pandemia, vos veías la oferta del entrenamiento en habilidades sociales y era impresionante. Claro. El año pasado, pregúntenle a varias chicas, pues está en el video, se dividía entre autismo y congreso, curso, ¿cómo es esto que es de 2 años? Diplomaturas. Qué precioso. Emocionalidad. Todo era emoción, la emoción y esto la emoción. Sí. Entonces quedó un poco más para atrás el entrenamiento en habilidades sociales. Pero lo que es, hagan un recorrido por la oferta en Facebook o en las otras redes de lo que es julio para ahora. El 70% es habilidades sociales, entrenamiento en cómo construir vínculos saludables, entrenamiento en esta cuestión de sanar determinadas cosas, y volvemos a lo mismo, volvemos a... Se está usando, de lo que más se habla hoy en relación al lóbulo frontal, que muchos dicen, es nuestra madre, porque acá, en esta parte, es como, a ver, son las grandes habilidades cognitivas que te maneja todo esto. Imagínense la habilidad social, que de por sí somos seres sociales, nos maneja todo.
Por eso se está estudiando muchísimo esa parte. Buenísimo. Bueno, pase algún tips por ahí, si encuentra algo rápido, se le agradecería, Victoria. Bueno, hay un cuestionario que se usa mucho en la clínica, por ejemplo, se le va dando opciones al paciente, si hay algo, por ejemplo, yo voy a una heladería y no me gusta y el vendedor se equivocó con el helado. Vos le vas preguntando distintas opciones al paciente que cuál sería la respuesta social más adecuada y ahí vas viendo cómo está esa área. ¿Se entiende? Muy bien, muy bien. Después te cuento de los cuestionarios. Dale. Están buenos, Si quieren los chicos y las chicas, chicos lo también, compartimos. claro, sí. Cuestionarios de Si cognición gustan, social. qué sé yo. Cuestionarios Sí, de... Ajá. compartan todo lo que se pueda. Bueno, Cuestionarios de cognición social se llaman. ahí está. Bien, bueno, continuamos. Uy, ¿qué pasó? Y esos cuestionarios de cognición social, ¿de dónde los podemos descargar? Uno los va creando. Mira qué interesante. Sí, en todo lo que es rehabilitación, estimulación, de acuerdo a lo que vos vas estudiando de cognición social, uno va creando distintas situaciones sociales y opciones. Yo me armé 2 y bueno, tengo que crear otros. Claro. Bien. Con previa evaluación del paciente. Vos ves qué es lo que más le cuesta, por ejemplo, y ahí le vas adaptando un cuestionario específicamente para esa persona. Buenísimo. ¿Se acuerdan un poco qué era el caso de Finas Gage, chicos? ¿Alguien leyó algo de esto? ¿No? ¿Por qué lo traigo a Finas Gage? Porque es una persona que tenía determinadas habilidades en este córtex orbitario y por esas habilidades de este córtex orbitario sufrió un accidente, que es lo que se manifiesta ahí, y al sufrir ese accidente sufre una lesión muy, muy importante. ¿En qué sería? ¿Qué corteza sería esta? ¿Qué corteza sería esto? Prefrontal. ¿Y cuáles de las cortezas prefrontales? La orbitofrontal. La orbitofrontal. ¿Puede leer lo que decía así Finas? Lo que se decía de Finas ahí. Yo para que no lea siempre yo lo mismo. ¿Sí? ¿Lea, profe? Sí, cualquiera. El caso Phineas Gage. Antes, capaz, eficiente, trabajador, puntual, sensato y sagaz, muy perseverante en la ejecución de todos sus proyectos. Después, impulsivo, irreverente, se permite las blasfemias más groseras, no tolera las restricciones o los consejos. Cuando están reñido con sus deseos, es obstinado, caprichoso e indeciso, consiguiendo numerosos planes que, tan pronto como son organizados, abandona por otros que le parecen más viables. Su forma de ser cambió radicalmente, por lo que sus amigos decían que había dejado de ser. Que sus amigos decían que había dejado de ser Finas.
Y eso es re importante que lo tengan en cuenta. ¿Por qué? Porque eso sería, este caso, el de Finas Gage, por eso lo pongo acá, es el primer caso que se empieza a estudiar sistemáticamente. ¿Qué quiero decir con eso? Fíjense que en el texto ahí habla, arriba dice Harlow, si lo buscan. ¿Lo ven? Fíjense que acá dice Harlow J. 1848. Ya en 1848, y gracias, pobre Fina, fíjense, este es el barrote que se le terminó incrustando, ya en 1848, y gracias a que Harlow se dedicó a seguir las Finas por todos lados para que vea cómo había cambiado su forma de ser, es lo que le permite introducir este tipo de división en cómo funcionaba este córtex prefrontal. O sea que, para decirlo de otro modo, un accidente en el cual la persona sale ilesa de pura casualidad termina introduciendo este tipo de información y dándonos cuenta de lo importante que es cuando nuestro cerebro funciona correctamente y cuando no funciona. Muy bien, bueno, terminado con esto tenemos que seguir con el otro, la otra parte del teórico, que sería memoria, ¿sí? Nuestro teórico terminaba con esta plantillita, ¿les gusta? En donde los invitaba a seguir estudiando. ¿Sí? Bien, con eso terminamos con la corteza asociativa parietal y ahora debemos volver y continuar con bases conceptuales de la memoria. La acepto abrir, y comparto bases conceptuales de la memoria. ¿Sí? Dejo de presentar esto, comparto lo otro. Compartir. Para volver a compartir, ¿se ve, chicos? Bases conceptuales de la memoria. ¿Ahí? Sí, profe. Y hacemos un breve repaso de las funciones cerebrales superiores que recién describimos. ¿Cuáles eran los componentes principales de estas funciones cerebrales superiores? Eran la conciencia. Nuestra conciencia tenía como sustrato de formación los conceptos de idea, juicio, razón, pensamiento. Esta conciencia se iba a prestar y iba a ayudar a formar todas estas ideas, juicio, razón, pensamiento a través de una correcta atención. Y esta atención estaba mediada por el armado de las percepciones, y estas percepciones eran construidas por el lenguaje y almacenadas por la memoria. ¿Seguimos? Como dicho, repasamos lo que acabamos de decir anteriormente, terminando el teórico de funciones cerebrales superiores. ¿Se acuerdan de la corteza asociativa parietal? Esta corteza asociativa parietal coordinaba funciones lingüísticas con la corteza parietal izquierda. Estaba a cargo del espacio y la atención en la corteza parietal derecha. Y su trastorno principal que nosotros presentamos era la negligencia contralateral y la apraxia de construcción. Teniendo en cuenta la otra corteza, que es la corteza asociativa temporal, esta estaba encargada del reconocimiento e identificación de estímulos atendidos.
Sus lesiones producían agnosias, prosopagnosias en lesiones inferiores. Y así llegamos a lo que acabamos de descubrir recién, que es la corteza asociativa prefrontal, que estaba a cargo del entendimiento, la previsión y la evaluación de lo socialmente adecuado. Ellas se dividían en dorso lateral, planificación de la acción y metas a alcanzar, órbito frontal y inhibir lo adecuado, acá faltaría el caso de Finas Gage, y la mesial o singular o ventrovideal, voluntad o motivación. Como siempre en el desarrollo de nuestra cátedra, vamos a presentar cuáles serían las dificultades que se presentan cuando tanto la corteza prefrontal dorsolateral, la corteza arbitraria y la corteza singular o mesial empiezan a funcionar, empiezan a tener dificultades. ¿En qué le tendremos que prestar atención? Cuando estaríamos frente a un síndrome dorsolateral, tendría que tener el sujeto déficit de planificación, inflexibilidad cognitiva, déficit de categorización, razonamiento lógico deficitario, déficit en la atención y en la memoria de trabajo, déficit en organizar y secuenciar. El síndrome orbital se compone de estos siguientes síntomas: la desinhibición orbital. ¿Se acuerdan qué era lo que controlaba, mediaba la corteza arbitraria que recién mencionamos? Entonces, los sujetos presentan desinhibición, no valoran resultados de las acciones, no utilizan experiencias para nuevas conductas, no respetan normas sociales, son inadecuados al contexto. Y cuando el sujeto presenta un síndrome mesial singular, son sujetos apáticos, tienen tendencia al mutismo, tienen falta de interés por el medio, poca modulación de la voz e indiferencia. Y así llegamos a lo que serían las bases conceptuales de la memoria. ¿Leo? ¿Sigo leyendo? Y esas bases conceptuales de la memoria están en la página 'Ya estoy llegando, chicas'. En la 23, en el libro nuevo. Por lo menos lo que dice. En el libro viejo, abajo, y es solo un renglón, es solo un párrafo. Tiene un título chiquito. Dice Neuropsicología de la Memoria. ¿Es el mismo, Nazarena? Sí, profe, yo dije específicamente lo que dice en la plantilla de ahora. Listo. Está bajo el título de Sistema de Memoria, Definición y Bases Neurales. La introducción de la plantilla. Exactamente. Muy bien. Introducción. Una de las funciones complejas más fascinantes del encéfalo es la capacidad para almacenar la información provista por la experiencia y recuperar gran parte de ella a voluntad. Sin esta capacidad, muchas de las funciones cognitivas no se desarrollarían. Nuestra memoria es nuestra coherencia, nuestra razón, nuestro sentimiento y aún nuestra acción. Sin ella no somos nadie, dice Luis Buñuel. Y yo le agrego, teniendo en cuenta nuestra base psicológica, vengo de esa rama, el pensamiento de Piaget. Según Piaget, la memoria evoluciona, no es inmutable, y lo hace sistemáticamente de acuerdo a la evolución de la inteligencia. La acción diferida por la memoria ocurre porque la memoria misma está en desarrollo y posee un componente cognitivo, el entendimiento, que va unido a la inteligencia. Definición. La memoria es la capacidad del sistema nervioso central de fijar, organizar, actualizar, evocar y o reconocer eventos de nuestro pasado psíquico. En fijar, pónganle mucha énfasis, mucho glitter, mucha negrita, porque eso es lo más importante de la memoria.
Esta evocación permite ubicar la mayoría de nuestros recuerdos en su contexto espacio-temporal, en tanto otros son evocados en función de sus vinculaciones semánticas o cognitivas. Esta definición es de Fernando Dalmas. Y a memoria se le asocia el concepto de aprendizaje. ¿Por qué se le asocia el concepto de aprendizaje? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Por qué a memoria le tengo que adosar el concepto de aprendizaje? Anabela. Porque es a través de ella. Es a través de ella que Natalia. No, porque pensé que iba a contestar a Anabela, me metí. Que es a través de ella que podemos acceder al aprendizaje. Es a través, al revés, es a través del aprendizaje que formamos memoria. Ok. Bien. Y había un mensaje en el chat que no lo alcancé a leer. A ver, sin salirme, lo leo. Maybe Moschen dice, ¿me podrían repetir la página? Empieza en la 22, la página, de todo lo que es memoria. Bien. Entonces decimos, aprendizaje es el nombre dado al proceso por el que el sistema nervioso adquiere nueva información, que se observa mediante cambios en el comportamiento. Los psicólogos, los amigos de mi amigo psicoanalista más arduo estarían medio en desacuerdo, pero acá estamos hablando de aprendizaje externo, si lo queremos decir así, o aprendizaje comportamental. ¿Sí? De eso estaríamos hablando. Presentamos diferentes modelos de memoria. El primero que presentamos, el de Atkinson y Shiffrin, de 1968, nos dice que toda información es mantenida brevemente en nuestro sistema sensorial. Una parte de ella es enviada al sistema de memoria de corto plazo y otra al de largo plazo. Ya en 1968 hablamos de sistema sensorial, hablamos de memoria a corto plazo y hablamos de memoria a largo plazo. En 1972 aparece Tulvin, que describe el sistema episódico y semántico de la memoria. Vayan subrayando. En el primero se almacenan los hechos relacionados a la historia individual del sujeto, así como el contexto en el cual suceden. El segundo es referido a las adquisiciones culturales con referencia personal secundaria. Episódico, episodio de la historia individual. Semántico, adquisiciones culturales. Semántica es aquello como uno escribe, ¿no? Sí, los criterios semánticos del castellano, por ejemplo, del español. Le siguen Baddeley y Hitch, que en 1974 desarrollan el concepto de memoria de trabajo, que es la cual mantiene la información mientras está siendo procesada. Es un sistema de capacidad limitada destinado al mantenimiento temporario y netamente funcional. Está compuesto por tres subsistemas: el sistema ejecutivo central, el bucle articulatorio y la agenda visoespacial. ¿Vieron que por algo yo los torturé sistemáticamente con la agenda visoespacial? Bueno, acá aparece integrado. Yo digo que la memoria de trabajo es una memoria, no sé, Victoria, si vos me seguís, es una memoria femenina. ¿Por qué? Porque la memoria de trabajo nos permite hacer muchas cosas al mismo tiempo, pero no la almacenamos. Esta cosa de que mientras revisamos el teléfono estamos pendientes del timbre y mientras revisamos el timbre ponemos la ropa, sería algo así. Claro, y de por sí que las mujeres somos más visuales que los hombres. En relación a la memoria de trabajo, hay muchas pruebas que se le puede tomar al paciente. Por ejemplo, Iliana, la de los cubos. Ajá, también, exactamente. Dígitos inversos, por ejemplo, le vas dando una serie al paciente
1, 2, y yo le pido que haga la secuencia inversa. Por ejemplo, 1, 2, inversa, ¿cuál sería? 2, 1. Claro. Después vas aumentando, le vas aumentando la información. 1, 2, 3, 5, 8. A ver, de paso vas viendo si retiene el paciente la información. Claro, y que es mortal cuando llega a los 1000, cuando le vas cambiando, sí. Ahí no, ahí ya me pierdo, ahí ya me da cualquier cosa el test. No, yo me probé y no llego a los 5 dígitos, así que hay algo... Bueno, ahí está, hay que tener cuidado entonces. Hay que tener cuidado. Bien. Bueno. Y nos faltaba, antes de que llegue esta plantilla, describir la anterior, que tiene que ver con un autor que se denominaba Cohen y Sky, que en 1980 describen la memoria de los procedimientos que permite al individuo acceder a las acciones entre estímulo y respuesta y actuar de manera adaptativa a los hechos. Una cosa es la memoria de trabajo, vayan anotando, y otra cosa es la memoria de procedimiento. La memoria de procedimiento, como dice acá, permite acceder a las conexiones entre estímulo y respuesta y actuar de manera adaptativa a los hechos. Y así llegamos a un esquemita, si quieren le sacan fotos, si no, creo que está presente en el libro. Sí, me parece que sí, que está este esquema, que es muy representativo y me une en un solo esquema de contenido esto que venía diciendo yo recién. Entonces tenemos el medio externo que nos permite una memoria sensorial. Esta memoria sensorial se puede dividir a grandes rasgos, en una visión macroscópica, en memoria a corto plazo y memoria a largo plazo. ¿Cuál sería la variable que la divide ahí? El tiempo. Dentro de la memoria a corto plazo tenemos el sistema interviene neurobiológicamente hablando, el sistema ejecutivo central, el bucle articulatorio y la agenda visoespacial. Esta memoria a corto plazo vendría a ser algo así como la memoria de trabajo de la que estamos hablando recién. Y del otro lado, en la clasificación temporal de la memoria, tenemos la memoria episódica, que es la memoria explícita. Y cuando hablamos de memoria episódica, es como decía anteriormente, unido por los autores, es aquellas cosas que le han sucedido al sujeto. O sea, es nuestra historia individual. La memoria semántica, que también es de características explícitas, y tiene que ver con aquellas cosas que le sucedieron, pero tiene que ver más con lo cultural, con lo adquirido. Ahí sí entra el aprendizaje sistemático que tiene que ver con la educación, entre el lenguaje, entre los idiomas. Y por último llegamos a la memoria procedural o de procedimiento, que es la que describimos recién, es de característica implícita y que tiene que ver más que nada con hábitos aprendidos o conductas aprendidas que uno las sabe hacer, pero no las sabe explicar. ¿Seguimos? ¿Sigo? Sí, profe. Bien, y así llegamos a la otra clasificación de la memoria, que es explícita e implícita. ¿Por qué vuelta a esto? Porque también la idea es que puedan relacionar, lo anterior tenía que ver con las categorías temporales de la memoria. Esto también tiene que ver con la temporalidad, pero también, como dice, con lo voluntario y lo netamente humano que uno le va a poner a la memoria. Entonces se divide en explícita e implícita. La explícita es de carácter voluntario e intencional de la retención y la recuperación de la información. La evaluación se hace mediante medidas directas de la memoria. Las estructuras neuroanatómicas que están comprendidas dentro de la memoria explícita son las más recientes filogenéticamente, y esta memoria explícita es la que más se nos deteriora. Ejemplo, esto que yo le decía que hoy tenía falla de memoria, ejemplo, lo que nos va sucediendo en el deterioro cognitivo
desde leve hasta grave. Y del otro lado tenemos la memoria implícita, que es de carácter involuntario, no intencional, de la retención y la recuperación de la información. La evaluación es mediante medidas indirectas de memoria, efecto priming, o sea, priming, impresión, se puede traducir, alguien que sepa inglés que me ayude, pero son aquellas cosas que se van imprimiendo, se van forjando, se van metiendo dentro de nuestro reservorio de memoria. Las estructuras neuroanatómicas comprendidas son más antiguas filogenéticamente y este es poco vulnerable al deterioro. Y así llegamos a las fases temporales de la memoria. Ellas son el almacenamiento sensorial. Es un mecanismo que permite retener la información sensorial no procesada, pretacategorial, durante un tiempo mínimo y que centra la atención sobre la información relevante para su procesamiento. Si la captación es visoespacial, se llama icónica, de icono, y dura medio segundo, y si es auditiva, se denomina ecoica y dura 2 segundos. Esto, chicos, con qué necesariamente lo tienen que relacionar al almacenamiento sensorial. ¿Con qué lo tendrían que relacionar? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué les parece, Virginia? ¿Con qué lo tendría que relacionar? O cualquiera, dije Virginia porque te vi que prendiste la cámara, nada más. Si no, no es para que escracharte para nada. ¿Qué te parece? ¿Con qué lo relacionarías, Virginia? Este almacenamiento sensorial se tiene que relacionar con la captación de los sentidos, ¿sí? Con cómo sube la información. Y con este mecanismo binario, ¿se acuerdan que tenía la captación de sentidos que hemos visto antes? Bueno, desde esa captación binaria, más allá de que se produzca esta cuestión de cómo lo reconoce el sentido, cómo asciende la información y cómo se responde, ya hay como un almacenamiento de ese proceso. Que si es visoespacial dura medio segundo y que sea auditiva dura 2. De ahí pasamos a lo que sería la memoria de corto plazo. Se llama también memoria reciente, memoria de trabajo o memoria operativa. Es la captación de información con segundos o minutos. Su amplitud es limitada, número de 7 dígitos, lista de 7 números, 5 palabras silábicas, y si no se repite, esta información se pierde. ¿Quién sufría de trastorno de memoria a corto plazo? Doris, ¿sufría de esto? ¿No sufría de esto, Doris? Y así llegamos a... Sí. Sí, Doris tenía un trastorno grave de esto, ¿no? El más emblemático de todos. Y así llegamos a la memoria de medio plazo. Se aplica en circunstancias transitorias donde se necesita retener por horas un recuerdo, como es el caso de estacionar el auto en un lugar no habitual y recordarlo horas después. Como es el caso de donde dejé la llave, por ejemplo, porque entro y cierro del consultorio. O como es el caso de que decidiría buscar un niño a la escuela, algo así. Después le sigue la memoria a largo plazo, que es la que puede durar meses o años. Y por último, la memoria permanente, de acuerdo con algunos autores, es aquella que parece continuar sin declinar durante el resto de la vida en un organismo, siempre que conserve su salud. Los recuerdos que permanecen meses o años y luego se desvanecen corresponden a la memoria a largo plazo. Esta memoria permanente es la que menos olvida una persona con Alzheimer, ¿no? Y así llegamos al modelo neurobiológico de la memoria. ¿Qué unimos en este modelo neurobiológico de la memoria? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué unimos?
Este esquema es muy importante que lo tengan, porque desde mi lugar, por ejemplo, une mucha información y por el otro lado los ayuda como a entender y poder desglosar la información que tienen escrita, digamos, en párrafos en el cuadernillo. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con modelo neurobiológico de la memoria? Cuando hablo de modelo neurobiológico, yo uno una función con la estructura anatómica y si le queremos poner otro poquitito más con los neurotransmisores implicados, por ejemplo. Y si le queremos poner otra cosa más con el deterioro o la enfermedad que se sucede si esto no funciona bien. ¿Sí? En el caso del modelo neurobiológico de la memoria, clasificamos el tipo de memoria a mi izquierda, su derecha, y del otro lado la estructura anatómica y el ejemplo de del funcionamiento de la estructura anatómica y de esa memoria. Por ejemplo, en la memoria episódica intervienen el lóbulo temporal medial, el hipocampo, el tálamo, los tubérculos mamilares, el fornix y la corteza prefrontal. ¿Qué almacena esta memoria episódica? Información como, por ejemplo, qué desayuné hoy, dónde tomé el colectivo, qué de ricos van a comer. Después le sigue la memoria semántica. ¿Cuál es su estructura anatómica? El lóbulo temporal inferolateral. En esa memoria semántica, como hemos dicho anteriormente, está lo cultural, lo que pertenece al lenguaje, lo que pertenece a los signos y a los significados de las palabras. Entonces, por ejemplo, nos da información acerca de qué es el desayuno o qué es un colectivo. Después le sigue la memoria procedural o de procedimiento, en la cual están implicados los ganglios basales, el cerebelo y el área motora suplementaria. Entonces, la memoria procedural sería cómo procedo a desayunar, cómo detengo el colectivo. Y, por último, la memoria de trabajo, en la cual está implicada la corteza prefrontal dorsolateral, sistema ejecutivo, el fascículo arcuato, núcleo articulatorio y el área visoespacial. Ejemplo de ello es recordar un número telefónico, realizar varias tareas en simultáneo. ¿Continúo? Sí, profe. Bien. Y así llegamos a memoria y aprendizaje. Como yo les pregunté anteriormente y contestó Natalia, que para qué teníamos que hablar de aprendizaje. Tenemos que hablar de aprendizaje porque es el proceso por el cual las experiencias modifican al sistema nervioso y a la conducta. ¿Sí? Y anteriormente decimos que las experiencias cambian a las personas, por lo que las interacciones con el entorno cambian la conducta al modificar el sistema nervioso. Las experiencias no se almacenan, más bien modifican la forma de percibir, realizar, pensar y planear. Inducen cambios físicos en la estructura del sistema nervioso, modifican los circuitos nerviosos que participan en la percepción, el desempeño, el pensamiento y la planificación. O sea que dicho en otros términos, todo eso hacemos cuando aprendemos. ¿No será mucho? Y así clasificamos desde neurobiología el aprendizaje en no asociativo y en asociativo. El aprendizaje no asociativo es aquel que produce un cambio en la respuesta conductual como resultado de un estímulo simple. Ejemplo, la habituación y la sensibilización. ¿Qué es la habituación? Es ignorar un estímulo que carece de significado importante. ¿Qué se le ocurre a ustedes un ejemplo de habituación? Ignorar un estímulo que carece de significado importante. ¿Qué sería?
Ejemplo de ello, por ejemplo, sería yo que le estoy dando clase, o sea, muy autorreferencial. Busquemos otro ejemplo de ello. Por ejemplo, una habituación es que a ustedes les permita vivir en el centro. Vivir en el centro implica que vos puedas dormir e ignorás la cantidad de ruidos que hay, el ruido del colectivo, los olores típicos de la nafta y de la combustión y de toda esa situación. Esa es la habituación. Vos tenés un estímulo mucho tiempo y de eso te acostumbras a que eso suceda y no te producen sobresaltos. Y del otro lado tenemos a la sensibilización. Un estímulo importante genera una respuesta exagerada a estímulos posteriores. Por ejemplo, debido a una situación de asalto, uno puede quedar sensibilizado y cada vez que escuche algún ruido extraño de alguien que abrió la puerta de una forma, o, no sé, la llave suene diferente, porque hay otro que lo está abriendo, se va a sobresaltar y va a creer que va a pasar por la misma experiencia. ¿Me siguen? Por ejemplo, perdón que me meta, por ejemplo, vieron que a veces, que Diana hablaba de la observación conductual, que hay que estar muy atento en la clínica. Por ejemplo, a ver, vos estás hablando con el paciente y pasa un auto y ven enseguida cómo reacciona el paciente, si se distrae y se focaliza mucho en ese estímulo. Entonces ahí ya tenés una conducta que te llama la atención. Los estímulos distractores que andan dando vuelta, el paciente se distrae y se focaliza mucho en eso. Para que ustedes lo tengan en cuenta, a esa observación conductual. Y ahí, si le quiero dar otro poquitito más de cuestión, podríamos ir diciendo que puede tener un déficit en la corteza de dorso lateral. ¿Por qué? Porque implica distractibilidad, porque no puede prestar atención, porque no puede seguir una secuencia. Por supuesto que eso le tenés que agregar otras pruebas. Claro. Bien. Y del otro lado tenemos al aprendizaje asociativo, que como su nombre lo indica, implica la asociación de un estímulo que genera una respuesta medible. Estímulo incondicionado con un segundo estímulo que en un principio no provoca respuesta, estímulo condicionado. Y ahí ustedes tienen el ejemplo típico de Pavlov, que en eso charlamos un montón, si quieren, que tenía el condicionamiento clásico y el condicionamiento operante, ¿no es cierto? Pavlov, Hebb y me falta uno, eran tres. El condicionamiento operante no era de Skinner. Y Skinner, ahí está, muy bien, Nazarena. Skinner, Pavlov y Hebb. Tuvimos el parcial de conductistas el martes, el miércoles. Ah, con razón, estamos tan activas. Muy bien, ¿qué tal estuvo el parcial? Mejor no hablemos. A mí no me gustan los múltiple choice, profe. No es que me saqué mala nota, pero yo estoy en contra de los múltiple choice. Sí, tenés que tener un entrenamiento también en múltiple choice. Hablando de sensibilidad. Sí, es toda mucha confusión. Sí, tenés que tener mucha sensibilidad para elegir, para saber leer lo que tenés que leer y no otra cosa, punto. Se trata de eso. Bien, Skinner, Pavlov y Hebb. Y ahí sí seguimos con otro tipo de aprendizaje, que es el priming, que ya lo habíamos mencionado anteriormente, que facilita el procesamiento de un material específico al cual hemos sido expuestos anteriormente, mejorando el rendimiento en una tarea en precisión y en velocidad. Ejemplo, Nazarena, si querés, Victoria, le podemos ayudar a entrenamiento en cómo rendir múltiple choice. Eso sería un priming. Por favor. Y así llegamos a la memoria procedural, que es la adquisición de destrezas, repertorios conductuales o procedimientos con un alto componente motor. Es la memoria de cómo se hacen las cosas. El ejemplo más típico de la memoria procedural es andar en bicicleta, por ejemplo. Cuando vos aprendiste a andar en bicicleta, o trayéndola de vuelta a Victoria,
o por ejemplo atarse los cordones. Claro. Está relacionado mucho con el automaticismo. No lo pienso directamente, me sale, lo hago. El manejar el auto, por ejemplo. Claro. Por ejemplo, Trinidad o Anabela, ¿ustedes me pueden contar cómo, o sea, los pasos para atarse los cordones? Viste que es difícil, Sí. que hago la vueltita, que hago la otra vuelta, es mucho más fácil hacerlo. Hoy, por ejemplo, se me ocurre cuando con los aparatos vos le decís al otro, che, mirá, fíjate que cómo no puedo subir determinada. Agarra el teléfono y hace, no, yo con eso, no, yo no quiero que me lo resuelva, yo quiero que me digas. Y cuando vos le decís, yo quiero que me digas, no te lo puede decir. La destreza motora, sale Exactamente, exactamente. Acá una de ustedes me está preguntando que si es lo mismo memoria procedural y memoria procedimental. ¿En qué lugar del cuadernillo está, Brenda? Muy bueno lo que estás preguntando, así nos vamos corrigiendo. En la página 32 al final está junto con todo aprendizaje asociativo, priming, aprendizaje no asociativo. Sí, memoria procedimental y memoria procedimiento es lo mismo. Es exactamente lo mismo. ¿Sí? Es lo mismo. Está bueno este intercambio, ¿por qué? Porque hace que hablemos un mismo idioma. Muy bien, muchas gracias, lo agradezco. Bien. Y así continuamos con la plantilla que le sigue. Y así llegamos a que este tema lo presento este año, o el anterior, hablando de aprendizaje. Fíjense que que esto también le quiero transmitir, la metodología, por así decirlo, la dinámica de la cátedra era presentar cómo funcionaba una correcta función cerebral superior, donde se desarrollaba y cuál era el trastorno. Si ven en el cuadernillo no está, no le agarre nada, esto entra para las personas que rinden libre la materia, no para ustedes que son regulares, pero sí lo presenté porque va a entrar dentro del programa y entraría dentro del encuadre de trastornos del aprendizaje. Al pobre aprendizaje lo mencionábamos, pero no mencionábamos ningún tipo de trastorno. ¿Sí? Elegí uno solo, elegí dislexia. Un trastorno por ahí muy controversial, y por el otro lado estaba entre dislexia y TDAH. Que TDAH hay muchísimo, pero dislexia me parece que está mucho más accesible, me parece que lo podemos relacionar mejor a nuestra carrera. Sí, por eso defino a la dislexia como la dificultad que existe en un individuo para el aprendizaje de la lectura como consecuencia de alguna deficiencia de tipo neurológico que afecta el rendimiento y la decodificación fonológica de las palabras. Odegaard et al. 2007. Se debe tener en cuenta que el niño tiene, para diagnosticar dislexia, esto me faltó ahí arriba, ¿qué debo tener en cuenta? No solamente la deficiencia de tipo neurológico, sino también que el niño tenga un cociente intelectual dentro de los parámetros normales, que el proceso de lectoescritura adquirido esté dentro de sus años, dentro del rango de edad, y que haya ausencia de factores emocionales y de oportunidades culturales, que haya ausencia de factores emocionales y de oportunidades culturales. ¿Qué quiero decir con esto? De ausencia de factores emocionales y de oportunidades culturales. Que muchos autores empiezan a pensar que la dislexia, más allá de que la definen como un trastorno neurológico, cuando los chicos no tienen la oferta educativa necesaria,
o cuando no tienen estas oportunidades culturales amplias, pueden aparecer este tipo de trastornos. ¿Sí? Está como más presente. Pero también tenemos en cuenta que no lo podemos definir como dislexia. Ahí ya sería otra cosa, ¿sí? Y ese componente tiene que estar, ¿sí? ¿En qué le tenemos que prestar atención también? Que es una deficiencia en la decodificación fonema-grafema. Desde otro lugar, ¿ustedes comprenden qué es un fonema y qué es un grafema? El fonema es cómo suena la palabra y el grafema es cómo yo le escribo. Eso quiere decir fonema-grafema. El fonema es neurona y el grafema es cómo yo escribo neurona. Entonces, la deficiencia estaría en que hay una dificultad en, como bien dice acá, la decodificación fonológica. O sea, aquello que suena como N, yo no lo termino escuchando como N. Entonces, como no lo termino escuchando como N, no lo incorporo como N y no lo puedo terminar escribiendo como una N. ¿Sí? Y en la última característica, lo que nos está mencionando es una deficiencia visoperceptual. Y ahí es donde yo, por eso elegí este tema y quedé como más contenta con el autor que había elegido. ¿Por qué? Porque fíjense ustedes que va a conceptos que veníamos hablando antes. O sea, es un trastorno que me manifiesta que debe haber una cuestión integral entre la función del lenguaje, entre cómo yo aprendo, entre las oportunidades de aprender y entre, como dice, una dificultad visoespacial. Y otra de las grandes áreas en las cuales debíamos empezar a estudiar era el área visoespacial, un área de asociación. Desandando lo que estoy diciendo acá, si el chico entiende, fonológicamente hablando, incorpora mal el sonido virome, cómo va armando la B con la I, la R con la O, la N con la M con la E, va a armar mal el constructo virome. Y yendo a el fonema y el grafema, lo que le suena fonema, virome, lo va a armar mal a la hora de escribir. ¿Por qué? Porque ya lo incorporó de manera incorrecta. ¿Sí? Ahora en el contenido áulico, bueno, yo lo veo con mi nena, no le enseñan la M, le dicen o claro. la P, o la P. Es mucho más fácil incorporar los sonidos y no el nombre de la letra. Ahí está el aprendizaje auditivo, claro. Acá también entraría tipo fonoaudiología. Totalmente, sí. Este texto que a continuación les voy a presentar, porque teniendo en cuenta a esta altura de la circunstancia y lo que los conozco un poquito, dejé una especie de bibliografía para que no entren en pánico. Entonces, los conceptos de dislexia los saqué de Dislexia, una mirada neuropsicológica. Tengo el PDF, si quieren se los acerco, de la detección de dislexia. El libro se llama La detección, es de Rufina Pearson, y Rufina Pearson es como la que más sabe en dislexia de la Argentina, ¿sí? El otro para leer se los recomiendo es La detección precoz y enfoque terapéutico de Etchepareborta, que es de donde extraje la definición, y si quieren saber más pueden entrar en dislexiacampus.com.ar, que está todo esto.
¿Qué agregar de lo presentado anteriormente? Que, por ejemplo, como bien decían ustedes, que por ejemplo de esto, y la idea es poder ampliar la visión de ustedes, no se olviden de esto, de que eso de, como dice Nazarena y como dice Victoria, el sonido, y de que acá introducimos un nuevo concepto que es decodificación fonológica. O sea, que de acuerdo a cómo veníamos diciendo antes, se planteaba la sensación, la representación, la percepción y la apercepción, acá se puede aplicar lo mismo. O sea, de acuerdo a cómo ese fonema suene, va a ser cómo se va a ir armando en esa área visoespacial, y al hacer eso va a ser cómo va a conectar de cómo va a ser escrito. Entonces, sin ampliar demasiado, uno de los métodos que utilizan es el aumentar, reforzar la decodificación fonológica, ¿sí? Es muy conductual. Sí, profe, por eso se le da mucha importancia cuando los chicos empiezan a escribir, digamos, el cómo pronuncian. Totalmente. O el cómo lo escuchan ellos y cómo lo pronuncian, porque escriben pronunciando ellos mismos, digamos. Y por el otro lado, Pearson, si quieren lo buscarlo, si no yo se los presto, hasta hace una sistematización de cómo vos podés detectar dislexia de los 2 a los 5, de los 5 a los 8, de los 8 a los 10. Hay una experiencia de una persona de 35 años, que después de 35 años se dio cuenta que era disléxica. Y para tener en cuenta y que quede bien en claro, es solamente la introducción al tema, ahí tienen los textos, porque si no, la dislexia también se puede clasificar en dislexia. Aquí estamos hablando de dislexia relacionada al aprendizaje y a la lectoescritura, pero hoy podés tener dislexia con los números, dislexia con determinados contenidos específicos, dislexia relacionada al estrés. Hay personas que les habla, que se pone disléxica ante determinada situación de mucho cansancio. Les puedo asegurar que mi dislexia aumenta. Y también el procedimiento de aumentar esa o de construir esa decodificación fonaudiológica también es importante. No sé, por lo menos a mí me parece importante. Bien, dicho esto, continuamos con los otros temas. Qué difícil identificarlo en el adulto, la dislexia. Porque... Muy difícil. Eso es de lo que Pearson cierra, por eso lo sistematizó tan dividido en edades, que por ahí parece muy nazi lo que hace, pero Pearson cierra con eso en que tengamos en cuenta que por ahí vos ya en un nivel, o sea, somos posuniversitarias, Victoria, uno puede desarrollar dislexia o puede tener una dislexia con la que vino sobreviviendo hace no sé cuántos años. Claro. Y aparte como, bueno, es muy difícil porque el adulto, con la experiencia que va teniendo, va moldeando todas las habilidades cognitivas, va buscando estrategias. Están muy dejados de lado los adultos con este tipo de trastorno de aprendizaje o trastorno del neurodesarrollo. Necesitan mucha ayuda, pero es muy difícil también diagnosticarlo. Sí, y por eso también me atreví en estas cosas de los pequeños cambios que quiero ir haciendo dentro de la cátedra, a que por ahí no nos quedemos solamente con las neurodegenerativas, claro, o con los trastornos de estado de ánimo, o con estas cosas, sino que ampliemos nuestra cabeza y podamos introducir otro tipo de conceptos. Sí, hay una ley que en las universidades se tiene que cumplir, que hablen de autismo, de neurodesarrollo.
mucho. Bueno, Sí. ¿ves? Estamos Así cumpliendo que con la ley de estamos- paso. Eso Ajá. es verdad. Y Nazarena, Yo quería hacer una pregunta. sí, Le quería Carmen. preguntar una consulta. Yo vi el tema este de la dislexia en una película y la actriz era una persona grande, adulta, y tenía problemas justamente para leer, no podía leer. Y un profesor que es ciego descubre que ella es disléxica. Y bueno, y entonces le dice que lea poesía y le leía poesías a él porque le dijo que había que leerlo lento y le hacía razonar sobre lo que leía. Y así ella, digamos, de alguna manera salió adelante. Pero viendo lo que usted explica, entonces no es tan fácil. O sea, pensaba en ese ejemplo que vi en la película porque le dice que es ese trastorno que tiene. Y entonces pensaba, no sé cómo hizo para descubrir que era disléxica y, y explicarle y poder, digamos, avanzar. Está bien, es una película, pero pregunto, ¿no es tan así entonces? ¿No es tan fácil? Perdón, Una Carmen, película. te agrego algo, Carmen. No solo eso, sino que toda la vida la trataron de tonta a la chica esta, y Ajá. recién cuando conoce a este profesor le dice, no es que sos tonta, Claro, solo tenés sí, sí, dislexia. sí, por supuesto, por eso relacionaba el hecho, viste, como dijo la profesora, de que tenía, no le faltaban habilidades, digamos, intelectuales, las tenía, estaba bien, pero al tratarla o al no tener a lo mejor todas las oportunidades de poderse tal vez educar porque tenía este trastorno, recién ya siendo más adulta consiguió, digamos, cierta mejora, que uno lo ve porque después ella lee otras cosas y te das cuenta que lo pudo solucionar así, pero yo me voy al hecho de que si es así como lo muestran, porque pensaba que entonces no es tan fácil, digamos, de solucionar ese tema nada más que acercándose a la lectura y eso, porque viste que decía que si vos tenés los fonemas o la percepción de un fonema mal, la escritura va a ser mala también. O sea que ahí, ¿me entendés? Ahí se me empezó a hacer un... Por eso quise preguntar si es así o no. Sí, sí, es así, es así. Y esto que dice Victoria es real. Y por supuesto que a todos, cuando tenemos personas, trabajamos en consultorio o trabajamos en centros de neurorehabilitación, hay cosas que se te van a pasar. Es así, pues sos humana, porque somos humanos, pero es difícil de detectar cuando van pasando los años, por mecanismos adaptativos, uno se va, y por desarrollo de caminos neuronales, permítanme esto, uno va tomando, aprendiendo a cómo darle la vuelta, cómo costearlo, cómo aprender desde otro lugar. Pero Claro. es difícil también. Por eso insisto en esta cuestión de la decodificación fonológica, esta cuestión de desandar como aprendió para después introducir nueva información, para después construir de vuelta eso nuevo, ¿no? Es difícil. Sí, el diagnóstico se va camuflando, se camufla, es muy... Tenés que tener mucha observación y formación, es difícil. Claro. Y sobre Bueno, todo, ya hace unos cuantos años, por lo menos yo desde que tengo mi niña, ya tiene 13, pero las escuelas en todas, más o menos a los 5 años y 6 años que se vuelve a repetir, te manda todo no solamente con el pediatra, sino con la fonoaudióloga, con distintas cosas que por ahí antes no le dábamos importancia, me parece, porque, no sé, me parece a mí nomás, y que por ahí se pueden detectar estas cosas más a tiempo y no tener que vivir una vida así, vos adaptándote sino pudiendo tener las herramientas para... Sí, pero vos fíjate que yo escuchaba la otra vez que la actriz Laura Novoa, ella reconoció así públicamente que ella es disléxica y todo lo que le costó, por ejemplo, tener que leer a veces
¿no es cierto?, los argumentos y poderse presentar y todo y hacer teatro, siendo que ella tiene esa dificultad. Sí, 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 dice que sí. probó varias formas, digamos, por ella misma, ¿no? Justo esto que hablamos de la adaptación, hasta que pudo más o menos armarse cómo poder retener y cómo poder leer y poder decir lo que tenía que decir, ¿no? Sí, Sí, mira, sí, sí. hacia ahora que se ve feo, ¿viste? El trastorno se ve feo, o sea, porque uno lo lee, yo siempre lo he leído, pero nunca había estado tampoco hablando tan así, un poquito más en detalle sobre lo que es en realidad ese trastorno, ¿viste? Nunca lo, así que por eso viene bien, así que perder un ratito de tiempo y enterarse un poquito más. Muy bien, bien, le acerté con la cuestión. Bien, déjenme presentarles dos plantillas más y las libero, y los libero, porque ya estamos en tiempo, pero hablemos un poquito del modelo neural de la memoria. ¿Qué quiero decir con formación neural de la memoria? Las bases neurales de la memoria se describen a partir de la consolidación del trazo nemésico. La consolidación se produce gracias al mecanismo llamado potenciación a largo plazo, que se describió en las neuronas del hipocampo. Se trata de un fenómeno electrofisiológico por el cual los estímulos repetidos generan un aprendizaje de la respuesta. Se producen cambios persistentes en la efectividad sináptica como resultado de la transmisión del impulso a través de la sinapsis. Para la memoria a corto plazo se activa el AMP cíclico, eso ya lo veníamos hablando antes, y la proteinquinasa a nivel sináptico, modificando la reactividad de la sinapsis a nivel local. Para la memoria a largo plazo, el estímulo es más fuerte y actúa sobre el receptor glutamatérgico NMDA, N-metil-D-aspartato, preste la atención, base de la potenciación a largo plazo, el cual envía información al núcleo celular que activa el ciclo de Krebs, generando una síntesis de proteína que determina un cambio conformacional en la sinapsis. ¿Qué quiero decir con esto? Y en todo caso, con esta retomamos la clase siguiente. ¿Qué quiero decir con lo que estaba diciendo anteriormente? Que tengo básicamente dos formas primero, la sinapsis mediante la cual yo formo memoria es una sinapsis especial, que se llama PPL, potenciación a largo plazo. Dicho en criollo, es como una sinapsis más fuerte. Es más, ¿por qué? Porque yo tengo que fijar y tengo que consolidar, ¿sí? Y que intervienen determinadas sustancias para la en memoria a corto plazo y determinadas sustancias neurotransmisores para la memoria a largo plazo. ¿Qué interviene en la memoria a corto plazo? Interviene el AMP cíclico, que el AMP cíclico es fósforo, o sea, es energía, y la proteinquinasa a nivel sináptico. O sea, nuevamente hablamos de proteínas interviniendo en un proceso que modifica la reactividad de la sinapsis. Y para la memoria a largo plazo el estímulo es más fuerte, el receptor es glutamatérgico. ¿Qué era el glutamato? ¿Qué era el glutamato? No me acuerdo si excitador o inhibidor. Ajá, ahí vamos. ¿Qué era? Bien. ¿Neurotransmisor? Es un neurotransmisor, muy bien, un neurotransmisor, Tamara, muy bien. ¿Y era excitatorio o inhibitorio? El glutamato. ¿Era excitatorio o era inhibitorio? El glutamato es excitatorio.
Es el neurotransmisor excitatorio por excelencia que tenemos en nuestro cerebro y el que más tenemos, ¿sí? Entonces, para acordarnos de esto y de lo que estamos hablando, y que ustedes se acuerdan de lo que yo les estoy diciendo, en este momento se está produciendo una potenciación a largo plazo en donde interviene un receptor NMDA, N-metil-D-aspartato, y el ciclo de Krebs. Ya cuando interviene el ciclo de Krebs es porque yo necesito más energía y toda la célula se moviliza para esa energía. ¿Sí? Bien. ¿Qué nos quedaría para la clase que viene? Las alteraciones de la memoria solamente. ¿Sí? Nos quedarían las alteraciones de la memoria y empezaríamos, a ver si podemos darle un cierre y terminarlo bien el teórico, con sistema límbico. Eso tendríamos la semana que viene. ¿Sí? Bueno, ¿preguntas? ¿Algo para agregar? ¿Algo para comentar? ¿No? ¿Nada? Por mí, nada, profe. Bueno, sí van a encontrar en el texto, si quieren arrancamos con una mini guía para el jueves que viene, que está bastante diferente el texto de la presentación. Pero sí están estos conceptos y sobre todo presten atención al video o sáquenle fotos porque ahí en los esquemas de contenido está como más relacionada la información, ¿sí? Liliana, la próxima clase sistema límbico van a dar. Sistema límbico. Termino con alteraciones de la memoria y damos sistema límbico. Bien, gracias. Ahí es donde se va, es como que me parece a mí, les va a interesar un poco más porque hablamos de miedo, hablamos de expresiones emocionales, hablamos de esas cosas que tienen que ver más con nosotros, digo yo. Bien. La memoria es muy interesante, profe. Bueno. El mecanismo de las memorias. Bueno, me alegro, me alegro. Y sobre todo esta cosa de, como dijo Victoria y tiene razón, si leen por ahí y ven algo acerca de entrenamiento en habilidades sociales, léanlo, pásenme el link, en serio. Está muy bueno y es algo como que está muy en boga en este momento. Sí. Está muy bueno. Sí, sí, sí. Hay un ejercicio que por ahí lo más accesible. Vos actuás una situación social y pones afuera observadores, y los observadores que están afuera tienen que detectar la conducta incorrecta de esa situación. Por ejemplo, les doy un ejemplo. ¿Sí? El paciente puede detectar la conducta incorrecta del que va actuando. Eso se hace en intervenciones más grupales. Claro. Ahí entra mi nena. Ajá. Nosotros hacemos eso en psicología social. Hicimos varias representaciones así en psicología social. Actuábamos así. Algunos también hicimos así en clínica. Buenísimo, sí, sí. En clínica se lo denomina role-playing, por ejemplo. Ajá, sí, hicimos varios. Se lo denomina role-playing. Así como actúa uno u otras situaciones, digamos, de la vida cotidiana. Y otro hacía de psicólogo, iba analizando la situación. Sí, eso te digo, Carmen, eso te re sirve. Sí. Es un entrenamiento. El problema es cuando realmente, el problema no, el estrés te agarra cuando el de adelante es paciente. Es de carne y hueso, llora, se ríe, no sabe lo que tiene, y vos no encontrás, lo peor de todo es cuando no encontrás la vuelta, cuando vos tenés el librito, vos salís recién de la universidad, tenés el librito y decís, A, tal cosa, B, tal cosa, C, tal, y después,
pero no me coincide. Nada que ver a lo que estudiamos. Nada, que esto no encuentro, como ustedes, no encuentro la página. ¿En qué página está esto? No. Y ahí es donde tiene que empezar a actuar esta cuestión del aprendizaje, esta cuestión de la resiliencia, esta cosa del producir nuevos caminos neuronales. De paso te entrenás en habilidad social en la clínica. ¿Sabes qué? Totalmente, sí. A mí se habrán dado cuenta que lo que más me cuesta es quedarme callada, es una de las cosas, una técnica que vos tenés que hacer, ay, por favor, pero bueno, hay veces que amerita eso, hay que callarse, ¿o no? Es tu estilo. Por eso, no, esos días salgo estresadísima. Yo voy a ir como me voy a hacer atender con vos. Dale, hacemos una cuestión ahí. Bueno, nos estaríamos viendo el jueves, entonces, chicas. De nada, Tamara. Gracias. Sí, profe. Gracias. Chao. Hasta luego. Adiós. Buen fin de, cuídense. Hasta luego. Hasta luego.